Bueno. Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro video de Marcos León X2, el canal secundario de YouTube. Bueno amigos, en el día de hoy les traigo un recuerdo a un piloto que lamentablemente falleció, pero ya hace algunos años. Un piloto muy querido y muy respetado en el turismo nacional clase 3 de mi país, Argentina. Así es, hoy vamos a hablar de la historia, más que una historia, un homenaje hacia un gran piloto que tuvo la República Argentina y que pudo haber dado mucho más, pero lamentablemente la vida lamentablemente no le dio esa posibilidad y lamentablemente se nos fue hace muchos años. Así es, en el día de hoy vamos a recordar a este gran piloto. Así es, Walter Tanoni, uno de los mejores pilotos del turismo nacional de toda su trayectoria. Si bien obviamente es media larga, media corta, pero ha sido un piloto y un hombre valiente dentro y fuera de la pista. Así que vamos a repasar su trayectoria en el turismo nacional, no solo en la clase 2, sino también en la clase 3. Así que vamos allá. Bueno amigos, hoy vamos a contar la historia, mini historia, repaso y homenaje al piloto de Argentina, piloto de turismo nacional clase 2 y clase 3, el piloto argentino de Argentina, Walter Tanoni, que hoy se cumplen 21 años de su muerte. Murió el 22 de septiembre, lo van a ver. Si más por el momento, lo van a ver cómo murió y en qué año fue. Eso le puedo decir. Hoy se cumple 21 años de su muerte. Sin más por el momento, comencemos. Walter Tanoni nació el 16 de septiembre de 1969 en la provincia de Santa Fe, Argentina. Walter Tanoni a fines de la década del 80 y principios de los años comenzó su trayectoria a finales de la década del 80 y inicios de la década, o mejor dicho, de los años 90. Walter Tanoni empezó a competir en el turismo nacional en 1993, en los años 90, en la clase 2, que estuvo durante mucho tiempo, también estuvo durante la clase 2 del turismo nacional durante mucho tiempo. Antes, obviamente, Walter Tanoni había estado en el karting, obviamente preparándose como piloto profesional. Antes de su llegada al turismo nacional estuvo en el karting y muchos decían, a pesar de que seguramente empezó en el karting, Walter era un piloto en el karting demostró características, habilidades y una energía de ser piloto impresionante. Y después de un breve paso por el karting, pasó al automovilismo profesional en 1993, en los años 90. En 1993 compitió en el turismo nacional clase 2. Luego siguió en 1995. Digamos así, en la clase 2 de turismo nacional, digamos que tuvo una trayectoria bastante larga. No tan larga, fue bastante corta, pero que le sirvió de mucho para poder pelear por muchas cosas y era un piloto con muchísimo futuro en ese momento y era muy joven realmente y tenía un manejo del auto impresionante. Esto pasó en los años 90. A fines de la década del 90, Walter Tanoni, si no me equivoco, en 1999, por fin da el paso a la clase principal, para muchos la mayor de todos, la clase 3 del turismo nacional en el año 2000. Walter Tanoni, sin ninguna duda, por fin dio el salto grande. En ese momento a la clase 3, después de haber estado muchos años en la clase 2, finalmente dio el paso a la clase 3.
En el año 2000, Huarte Tanoni había conseguido victorias, obviamente, no fueron muchas, pero pero esas victorias le sirvieron a ver, las victorias que ganó en esa temporada en el año 2000 de Turismo Nacional clase 3 de mi país, Argentina, le sirvieron, y también varios podios le sirvieron para liderar el campeonato en ese momento, y todo indicaba que Huarte Tanoni iba a lograr su primer título en el turismo nacional y también en el automovilismo argentino. A nivel nacional, un piloto muy destacado, nació en Santa Fe y estaba a punto de conseguirlo. También recordemos que tuvo una muy pero muy fuerte rivalidad con otro gran piloto del turismo nacional, una gloria también del automovilismo argentino. Así es, estoy hablando de Oscar Canela, también ex piloto de turismo nacional, que fue uno de los que peleó el campeonato en el año 2000, en ese momento con Huarte Tanoni, que tenía una ventaja de campeonato muy impresionante y que gracias a su estilo de manejo de Tanoni y también la de Canela, formaron una gran rivalidad que en el turismo nacional, que fue muy pero muy impresionante y muy interesante en ese momento en el automovilismo argentino. Todo iba bien, Huarte Tanoni eso fue la rivalidad entre Tanoni y Canela. Volvamos. Huarte Tanoni estaba a punto de lograr el campeonato, si no me equivoco, con su auto, si no me equivoco, el Ford Escort que manejaba en ese momento la clase 3, estaba a punto de lograr el campeonato de la clase 3 que tanto buscaba. Pero lamentablemente todo terminó para Huarte Tanoni. Lamentablemente en ese fatídico temporada 2000 del Turismo Nacional clase 3. El 22 de septiembre del año 2000, Huarte Tanoni, quien lideraba el campeonato de la clase 3, del Turismo Nacional, de mi país, Argentina, lamentablemente perdió la vida. Huarte Tanoni, quien conducía en ese momento en la ruta 63, perdón, en el kilómetro 66 de la ruta 33. Se dirigía a su pueblo natal en la provincia de Santa Fe. Así es, estoy hablando de... El pueblo se llamaba Bolmal, que era un pueblo, o mejor dicho, que es un pueblo donde era local Huarte Tanoni. Lamentablemente manejaba un Peugeot 405, obviamente el auto de la calle. Huarte Tanoni manejaba en la ruta 33 en el kilómetro 66. Lamentablemente, para su mala suerte, Huarte Tanoni con su Peugeot 405 estaba en la autopista cuando de repente perdió el control del auto y un camión que iba en la misma dirección que Tanoni. Lamentablemente Tanoni perdió el control y su auto chocó fuertemente contra el camión en la parte trasera, lo cual lamentablemente Huarte Tanoni tuvo un fuerte golpe y obviamente fue un accidente terrible donde se dirigía a Bolmal, su pueblo natal, y lamentablemente sufrió este terrible accidente. Después del suceso, él iba desde Flapmat, desde Lincoln, para llegar a su pueblo natal, Bolmal, en ese momento. Lamentablemente, Huarte Tanoni, si bien finalmente los médicos lograron rescatarlo, pero lamentablemente el fuerte impacto, que fue bastante fuerte, en la ruta 33, lamentablemente Huarte Tanoni, pese a los esfuerzos de los médicos, lamentablemente no pudo recuperarse, y lamentablemente Huarte Tanoni, que lideraba el campeonato de la clase 3, lamentablemente falleció muy joven a los 31 años de edad, y dejó conmocionado al automovilismo argentino de Argentina. Sin dudas fue una noticia muy triste realmente para el automovilismo argentino, ya que Huarte Tanoni tenía serias posibilidades de ganar ese campeonato de la clase 3 de Turismo Nacional, pero lamentablemente ese fatal día 22 de septiembre del año 2000, la vida de Huarte Tanoni se acabó para siempre, lamentablemente. Una noticia que conmocionó al automovilismo argentino y que todos los pilotos de Turismo Nacional quedaron totalmente conmocionados ante la triste pérdida de quien fue uno de los mejores pilotos del turismo. Decía, muy triste la noticia,
fue en ese momento, en el año 2000, para todos los pilotos, ya que Walter Tanoni era uno de los mejores pilotos en ese momento de Turismo Nacional Clase 3 y se había ganado el corazón de todos, de todo el automovilismo argentino y también de la provincia de Santa Fe, porque era muy querido en Santa Fe y también en su pueblo natal, también de la provincia de Santa Fe, Bolmal, quien quedó totalmente conmocionado y sin palabras de haber perdido a un grande del automovilismo. La causa de su muerte fue un traumatismo de cráneo que lamentablemente le provocó al chocar con el camión en la parte trasera. Lamentablemente le provocó el traumatismo de cráneo que lamentablemente le terminó quitándole la vida a Walter Tanoni. Sin duda es una noticia muy triste. Después de eso, el Turismo Nacional en ese momento decidió dar, si no me equivoco, por finalizar el campeonato. Lo logró Walter Tanoni, pero no lo logró de manera física, desgraciadamente. Se consagró campeón en el año 2000, pero en ese momento se llama, o mejor dicho, se llama, cuando un piloto fallece, cuando va liderando un campeonato, se le dice campeón post-mortem. ¿Qué quiere decir? Un homenaje a un piloto que lideraba el campeonato, pero que lamentablemente falleció y por lo tanto la categoría en ese momento decidió dar por finalizado el campeonato de Turismo Nacional ante la triste pérdida de Walter Tanoni. Un piloto muy querido y que pudo haber dado mucho más de no haber sido por el accidente. Pero bueno, lamentablemente no pudo ser y lamentablemente nos dejó muy joven a la edad de 31 años de edad. Bueno, amigos, este es el homenaje a Walter Tanoni. Y antes de despedirme, Walter Tanoni tiene un hijo que compitió también en el automovilismo argentino. Se llama Omar Tanoni, sí, ex piloto de turismo carretera, un piloto bastante reconocidísimo, también en el pueblo de Santa Fe. Su hijo, Omar Tanoni, compitió en el turismo carretera, si no me equivoco, hasta el año 2011-2012 compitió. Así que también podemos decir que la familia Tanoni está muy ligada al automovilismo argentino gracias a su apellido, como Walter y Omar Tanoni. Si bien Omar no logró tantos éxitos como su padre, pero ha competido en distintas categorías a nivel nacional en el automovilismo argentino de Argentina. Así que nada más que decir. Sin duda es un gran piloto Walter Tanoni, que demostró tener un carácter muy fuerte. Una lástima realmente, hubiera sido genial verlo campeón, que en realidad lo logró, pero lamentablemente no lo logró de manera física. Tristemente hubiera sido genial. Pero yo creo que Walter Tanoni será recordado por muchos años como uno de los mejores pilotos de turismo nacional. Es una lástima, gente, porque le quedaban muchísimos años de vida por delante. Pero bueno, lamentablemente ese fatal accidente del fatídico día 22 de septiembre del año 2000 le arrebató la vida y lamentablemente el automovilismo perdió a uno de sus grandes pilotos que pudo haber dado mucho más. Pero por lo que hizo Walter Tanoni en la pista cuando estaba vivo, creo que lo ha hecho bastante bien. Y bueno, hubiera sido interesante ver a Tanoni, a Walter, correr en otras categorías de Argentina, pero lamentablemente no pudo ser. Una pena realmente. Yo creo que Walter Tanoni siempre será recordado, y también los pilotos como Oscar Canela, que fue su mayor rival durante todo ese tiempo, en los 90 y también del año 2000, siempre lo recordará con cariño a Walter Tanoni, un piloto muy querido, un caballero respetable, un gran hombre y un gran piloto de carreras y una gran persona. Así que nada, esta fue la historia y el homenaje al piloto argentino fallecido en el año 2000, el piloto argentino de Argentina, Walter Tanoni, piloto del automovilismo de mi país, argentino de mi país, Argentina. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video. Comenten, voten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.